bienvenidos al canal más caótico pero con más encanto de YouTube. Tenemos entrevistas a gente interesante que cuenta historias que no verás en otros sitios. Tenías la vocación, digamos, querías... quería ser cura a lo loco. Y ahí pues bueno, quería ver si iba a ser cura o no, Nosotros vamos directos a lo jugoso. Historias inesperadas, anécdotas raras y momentos clave de la vida de nuestros invitados. No entiendo, por ejemplo, que haya gente que quiera ser famoso. O sea, yo entiendo que ser famoso, ser conocido por una actividad es una consecuencia de esa actividad y de que esa actividad llegue a mucha gente. Vale, y eso es, de alguna forma, y lo digo sin ninguna amargura, un precio a pagar. Es decir, bueno, yo si pudiera elegir, pues probablemente no, o sea, es agradable que la gente te salude y te valore, pero no es algo que uno busca. No hace las cosas por eso. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad. Aquí hay más amor que en una sobremesa con café y pasta. Y luego también, pues no sé muy bien qué es lo que hace la gente con tantas fotos que se saca conmigo. O con otros famosos, ¿sabes? No sé muy bien. Se la pone en un marco en la mesilla, la enseña a los familiares, no sé, no tengo muy claro qué es lo que... Yo me hago las fotos con quien haga falta y feliz de la vida, pero cualquier día va a haber un complot de vudú contra mí. Abierto hasta desvanecer. Contenido que engancha, pero sin efectos secundarios. Muy buenas, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estupendamente. Muchas gracias. Oye, de verdad, mil gracias por venir al canal. No te puedes hacer una idea. No te puedes hacer una idea cuando se enteraron el canal, la comunidad del canal que venías. Bueno, el fenómeno Beatle empezaron ya, porque ¿sabes qué pasa? Que aquí tenemos integrado pues mucho perfil estadístico, mucho perfil matemático, hay mucha gente que le gusta mucho el arte y demás, y la curiosidad de matemáticas y demás, entonces ya me empezaron a freír a preguntas. Con lo cual, bueno, alguna de la comunidad caerá. Lo bueno de que haya muchas preguntas es que la probabilidad de que alguna le responda bien, pues sube. Bueno, habría que ver la distribución también, de ver cómo la respondes. Pero sí. Así que bueno, yo alguna de ellas te haré, pero bueno, también sobre todo el canal. Vamos a romper un poquito el hielo, si te parece. Normalmente siempre la primera pregunta obligada es ¿quién es Eduardo? O sea, profesionalmente, ¿quién es Eduardo? ¿A qué se dedica Eduardo? O sea, ¿quién eres? Bueno, pues me llamo Eduardo Sáenz de Cabezón, me dedico a las matemáticas, digamos, soy matemático. Yo empecé a decir que soy matemático cuando sentí que empezaba a contribuir algo a la disciplina. Es decir, yo cuando estudié una licenciatura entonces en matemáticas, yo decía, bueno, pues soy licenciado en matemáticas, eso para mí no es ser un matemático, es una persona que ha estudiado una carrera de matemáticas. Cuando hice el doctorado, pues yo dije, bueno, pues soy un doctor en matemáticas. Pero fue cuando empecé ya a desarrollar mis propias matemáticas, a poder contribuir, cuando me atreví, digamos, a llamarme a mí mismo matemático, ¿no? Como un contribuidor o un contribuyente a la disciplina, con cosas nuevas, con cosas que no se sabían y con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy sí que puedo decir que soy matemático, fundamentalmente soy eso. Trabajo en la Universidad de La Rioja, donde investigo y donde doy clases. Y luego, además de eso, hago una labor que es por la que más se me conoce, digamos, ¿no? Que es de comunicación de las matemáticas y de la ciencia en general. Una labor divulgativa, ¿no? De Eso. matemáticas, sí. Sí, divulgativa, bueno, ahí hay un par de términos, hay varios términos que se usan en la comunicación de la ciencia y tal, y a mí me gusta distinguirlos. Uno es el de son dos definiciones que no tienen ningún afán definitorio en sí mismo, sino simplemente por entendernos, y a mí me gusta entenderme así, porque da para reflexionar también. Yo hablo de divulgación de la ciencia cuando alguien que está investigando comunica su propia investigación a un público general, digamos, ¿no? Digamos, si yo hablara o hiciera un vídeo o en un libro de mi investigación, de lo que hago en mis investigaciones, pues estaría divulgando mi investigación. Más allá de lo que comunico a mis pares, ¿no? A otros matemáticos, en congresos, etcétera, en revistas. Y por contra o por complemento, hablo de popularización de la ciencia o de las matemáticas cuando comunico a un público general resultados establecidos de la ciencia o de las matemáticas. Digamos, cuando yo hago un vídeo sobre el teorema de Pitágoras, no estoy divulgando el teorema de Pitágoras, estoy haciendo popularización de la ciencia, ¿no? Digamos, una comunicación de cultura científica, algo que ya está muy establecido, es muy conocido
y que yo, digamos, lo acerco como parte de la cultura y reservo el término divulgación cuando hablo de la propia investigación. Y bueno, más o menos hago las dos cosas, pero más popularización, digamos, dentro de estas dos definiciones. Oye, una cosa, vamos a ir sobre tus orígenes. Empecemos por tus orígenes. ¿Tú estudiaste en el 96, te licencias en teología? Sí, yo estudié en el instituto aquí, luego estudié teología en el seminario de Logroño. Vi que eso no era mi estilo de vida, lo que quería y tal, y yo había estudiado primero de matemáticas antes. Y entonces volví a matemáticas a ver si todavía tenía la chispa, y la tenía, y volví, me costó un poco al principio, claro, después de 5 años de no hacer matemáticas, pero bueno, volví y poco a poco fui integrándome de nuevo en el mundo matemático. Tenías la vocación, digamos, querías... Quería ser cura a lo loco. Y ahí fue, bueno, quería ver si iba a ser cura o no, ¿eh? Pero sí, ese era el motivo por el que estudié teología, estuve en el seminario, estudié toda la teología. Ya el último año ya yo vi que, pues que no era el estilo de vida que yo quería, no por nada en concreto, ¿eh? No hubo una causa así identificable, sino bueno, pues dentro de ese proceso la gente se portó muy bien conmigo y de hecho yo no tengo más que buenas palabras. Y terminé, me dijeron, bueno, pues mejor termina la carrera y así luego, pues bueno, luego haces lo que quieras, pero por lo menos eso lo tienes ya y te puede servir en plan laboral y así. Y bueno, es lo que hice. Claro, esto es una cosa que también hablaba yo con Macarena Estevez. Macarena Estevez es una persona de fe. Entonces parece que siempre hay gente que como que choca, como que piensa que ser matemático y ser creyente no puede ser compatible. Yo creo que eso es un poco una tontería, ¿no? Bueno, depende, sí, no creo que sea incompatible. O sea, qué esquema cultural, en qué esquema cultural viva uno, tiene mucho que ver con cómo se desarrolla, pues, no solo su pensamiento, sino un poco también su propia inmersión en la cultura, ¿no? Yo qué sé, no es posible pensar a ninguno de los científicos de los siglos XVII, XVIII, XIX incluso, en muchos de los países de Europa, sin pensar en una cultura religiosa que los envuelve, ¿no? Y eso tiene que ver con su ser con su ser dentro de una cultura, dentro de un contexto. ¿Tiene que ver con cómo desarrollan la disciplina científica? En el caso de los matemáticos, absolutamente nada, entiendo. Creo que nada. Quizá los físicos han tenido que lidiar un poco más con eso. Porque los físicos, sobre todo los cosmólogos, la gente que se ha enfrentado al origen del universo, a todo ese tipo de cosas, pues han tenido más o menos que compaginar su entorno cultural, dentro del cual incluye la religión, con, con sus descubrimientos científicos. En nuestro caso, las matemáticas no, pues porque las matemáticas en realidad son un sistema donde la verdad es simplemente la coherencia interna, no tiene ninguna relación con lo exterior. Entonces, luego la tiene a posteriori, porque las matemáticas son no solamente una disciplina lógica, digamos, sino también son el lenguaje de las ciencias. Y entonces, sí, a posteriori, pues puede tener una relación instrumental, digamos, con la realidad exterior. Pero como tal disciplina es bastante autocontenida. Entonces, uno puede hacer matemáticas equivalentes, tenga el sistema de creencias y el sistema cultural que tenga. Yo estoy de acuerdo contigo. Tienes un monólogo genial que luego lo dejaré al final sobre acerca de un diamante que dicen que es diamante para toda la vida, pero es mentira, es un teorema, lo que es para toda la vida, que es donde ganaste FameLab, si no me equivoco. ¿Sí? El humor y las matemáticas es eso que todo el mundo cree que es incompatible. Yo lo utilizo mucho, el humor. Yo en general en la vida utilizo mucho el humor. Entonces, ¿a ti te resultó muy complicado utilizar el humor y las matemáticas y demás porque tú además de eso también te dedicabas, digamos, no quiero utilizar ya la palabra divulgar, porque si no me vas a echar la bronca. Entonces también te dedicabas, digamos, a contar matemáticas con humor, ¿no? ¿Puede ser? En Big Bang, sí. De hecho, fundé Big Bang junto con mis compañeros de FameLab cuando hicimos aquello de los monólogos científicos. Bueno, esa es una historia que hubo este concurso FameLab que lo impulsaba el British Council junto al Festival de Ciencia de Cheltenham, en Reino Unido. Había una modalidad internacional y dentro de esa modalidad internacional había, pues, digamos, eliminatorias por países, ¿no? Y España se presentó por primera vez en 2013. Yo estuve dentro del grupo que inició aquello, ¿no? Que se presentó por primera vez. Entonces, a mí me sugirió el presentarme gente de mi facultad, porque yo hacía charlas o talleres para chavales de secundaria con matemáticas más o menos eso, lo que se dice divulgativas o popularizadoras, ¿no? De las matemáticas, talleres, para que la gente cogiera gusto a las matemáticas más allá de lo que es la asignatura, ¿no? Entonces surgió esto de los monólogos y alguien me dijo, hombre, tú podrías presentarte porque cuentas cosas de matemáticas, sabes de matemáticas, y yo llevaba ya tiempo haciendo cuentacuentos como espectáculo.
cuentos populares, digamos, para adultos sobre todo. Con adultos no quiero decir porno, sino que no era para niños necesariamente. Eh, Eran cuentos, porque a veces que se asocia los cuentos con los niños, ¿no? Pero no, o con la infancia. Eran cuentos tradicionales, habitualmente para adultos, también conté para niños. Entonces ahí yo llevaba un bagaje, digamos, escénico muy largo. Yo había actuado centenares de veces en pueblos, en teatros, en bares. O sea, tenía muchas tablas en ese sentido y algunas tablas muy duras, pisadas. Eh, y dentro de ese estilo de contar cuentos populares, uno de los rasgos característicos míos era el humor. Yo lo hacía con bastante humor y con distancia, ¿no? Y me parecía que era un buen registro para hablar de ciencia también por varios motivos. Y entre ellos puede ser el romper esa solemnidad o romper esa distancia que hay entre, entre la persona que hace ciencia y la persona que no hace ciencia y que escucha hablar de algo que le resulta de alguna forma arcano, ¿no? Entonces, el humor reduce mucho esa distancia, relativiza mucho y sobre todo te coloca en una posición muy de igual a igual, tanto de quien habla como por parte de quien escucha. Es capaz de decir, ah, bueno, este es de los míos, vamos a ver qué hace, ¿no? Y me parecía que el humor es un buen registro para esto. Te entiendo perfectamente. Te entiendo. Em, derivando. ¿Derivando cómo nace? Pues como tantas cosas, no por idea mía, porque yo no soy una persona que tenga muchas ideas, pero me llama después de aquel inicio con FameLab, formamos Big Bang y tuvimos ahí un contacto con América. Empezamos a ir a América, a Sudamérica, a actuar y a llevar esta forma nueva, digamos, de contar la ciencia, que es verdad que ahí nosotros aportamos eso hasta cierto punto, o fuimos uno de varios que aportamos en esta novedad de contar la ciencia de una forma muy diferente. Entonces allí me sugirieron la idea de ir a un evento que se llaman TEDx, son las TED locales, ¿no? Y, eh, y entonces hay un evento muy grande que se llama TEDx Río de la Plata, que tiene lugar en Buenos Aires, y ahí es donde fui, hice una versión ampliada de mi monólogo de los teoremas y las conjeturas, el de los diamantes. Eso, allí había alguien de TED Global, le gustó mucho ese monólogo y entonces, como eso además se graba con buena calidad, lo subieron a la página de TED Global, a la página TED sin la X, la de TED Global. Y eso tuvo montones de visionados, de visitas. Yo no sabía que TED tenía esta repercusión. Y al día siguiente de subirlo, esto se subió por la noche en España, porque TED está radicado en Vancouver. Entonces, durante nuestra noche, eso se subió y a la mañana siguiente yo recuerdo estar en casa de mi amigo Ignacio en Madrid. Mi correo electrónico estaba lleno de cosas, lleno de propuestas. Y entre otras propuestas había la de hacer un canal de YouTube. Entonces yo me reuní con la productora que me ofrecía esto y les dije que estaba dispuesto a hacerlo, pero que yo no quería hacer un canal de dar clases de matemáticas. No por nada, porque eso ya existe, no me veía yo haciendo eso más allá de mis clases y tal, que perfectamente, ¿no? Pero no era algo que me llamara mucho a mí la atención. Me llamaba más la atención hacer un canal, digamos, como de cultura matemática, de celebración de las matemáticas. De matemáticas que no sean que no sirvan para aprobar un examen, sino para saber por qué estudio o saber por qué quiero estudiar. Entonces les pareció bien la idea y así nació Derivando, con el apoyo de una productora al inicio, luego ha tenido una historia larga, pero bueno, ahí seguimos. Yo te digo, yo he visto, te veo hablar con pasión acerca de las matemáticas y acerca de matemáticos y de cómo se llegan a ciertas cosas. O sea, hay vídeos de, por ejemplo, teoría de colas. O sea, teoría de colas puede ser una de las cosas no más divertidas del mundo. Los modelos MMM y todo ese MQ y todo ese tipo de, bueno, procesos estocásticos que no tienen memoria y tal. Y yo recuerdo en la universidad haberlos vivido, me gustaban, pero no era una cosa que dijeras, tienes pasión. Jo, pero viendo el capítulo de Derivando, dije, que cómo mola. O sea, cómo mola, ¿sabes? Los conceptos que a veces estudiamos en el instituto o en la carrera de forma aislada y solo dentro de la pequeña habitación o lo que parece la pequeña habitación de las matemáticas, pues cuando los vemos en otros contextos y vemos que son esos mismos conceptos esas mismas soluciones matemáticas que tienen otro significado en otros contextos, pues parece que nos resulta más atractivo, sí. Sí. Bueno, luego tu especialidad es, si no me equivoco, el álgebra computacional. Me dedico al álgebra computacional, a la topología algebraica, La topología. Esas dos grandes asignaturas de la carrera, que estaban ahí. Sí, yo recuerdo haber tenido tres al menos. Creo que tuve primero una topología real, que es la que hace falta para poder entender luego el análisis y el cálculo. Luego tuve una topología general, donde ya partíamos de espacios topológicos
una definición axiomática, digamos, no, el único modelo no era RN, y tuve una topología algebraica, donde era una optativa, nuestro profe tuvo que elegir, cuando haces topología algebraica, una asignatura que no es demasiado grande, tienes que elegir entre teoría de homología y teoría de homotopía. Nuestro profe eligió teoría de homotopía y, digamos, el centro de mi investigación es teoría de homología. Así que vivo en ese mundo de la algebraica. ¿Podrías explicarnos, a ver, muy sencillo, ¿vale? Porque nosotros, bueno, sí es verdad que en la comunidad hay mucho científico, pero no todos somos, o sea, yo por ejemplo me estás hablando de álgebra computacional y demás, y las palabras por separado las entiendo, pero juntas ya me has matado. Sí. ¿Sabes? De alguna forma, el álgebra computacional se preocupa de que los ordenadores sepan hacer álgebra, sepan resolver problemas algebraicos, abstractos. Entonces, eso lleva muchas disciplinas por detrás, porque uno dice, vale, pues por ejemplo, que sepan resolver ecuaciones polinomiales, eso es una solución, eso es una rama de las matemáticas, ¿no? Los polinomios aparecen en montones de lugares, en concreto las matemáticas, pero también en otros, y resolver ecuaciones polinomiales cuando tenemos muchísimos términos o muchas variables, porque todos estamos acostumbrados a esos polinomios con X, pero ¿qué me impide poner X, Y, Z, T y las que sean, y mezclarlas, multiplicarlas entre sí, multiplicar las variables? Entonces, esos siguen siendo polinomios. No se sabe muy bien cómo resolver ese tipo de cosas. Desde luego, al acabar la carrera, en casi ningún lugar del mundo se resuelven ecuaciones en polinomios en varias variables. Siempre son en una variable y tienes detrás al gran Gauss, que fue un poco quien llegó a resolver, ¿no? Sobre todo los sistemas lineales, pero no solo los lineales. Y entonces, bueno, pues hay un montón de problemas ahí. Unos problemas tienen que ver con formular bien los problemas de forma que un ordenador los pueda hacer. Otros son desarrollar algoritmos para ser capaces de resolver eso en un tiempo más o menos asumible por los seres humanos, y ahí entra pues la complejidad computacional, la buena definición de problemas, la relación entre unos problemas y otros, la modelización matemática. Es un área muy, muy, muy amplia y con mucha tradición. Si en lugar de resolver ecuaciones diferenciales, polinomios, quieres resolver ecuaciones diferenciales, pues entonces también vienen ahí esos algoritmos, pero no desde un punto de vista numérico. Digamos, lo que diferencia la álgebra computacional de lo que se llaman los métodos numéricos son ciertos métodos iterativos, lo que sea, para tratar de encontrar soluciones un número que sea solución a esa ecuación de forma local o con ciertas restricciones, ¿no? Nosotros en la álgebra computacional tratamos de mantenernos en lo que llamamos cálculo simbólico, es decir, manejar los polinomios sin resolverlos. Luego ya los resolveremos, ¿no? Encontrar las raíces sin resolverlos, que es un poco lo que hacemos cuando lo hacemos a mano. Cuando tú resuelves una ecuación, x cuadrado más x, ¿qué haces? O tienes una fórmula. Si tienes una fórmula, pues tienes un algoritmo. O vas despejando, cuando lo haces a mano, pues tú vas pasando una cosa de un lado a otro, tal. Esto es mantenerte simbólico, solamente resuelves al final. Cuando dices, ya no hay nada más, ya no hay nada que resolver, x igual a 3. Pues eso es el tipo de cosas que hacemos. Entonces, ese álgebra de polinomios es una parte muy importante de la álgebra computacional, pero toda la álgebra abstracta, toda la teoría de grupos, la teoría de anillos, todo ese tipo de cosas, manejar todo ese tipo de cosas, que un ordenador sea capaz de hacerlo, ese es nuestro trabajo. Eso es la álgebra computacional. Joder, de verdad, qué bien lo has contado. Por cierto, hablando de eso, no sé si te llegará hoy o mañana. Mira, siempre que viene un invitado al canal, me gusta hacerle un pequeño regalito. Yo sé que no es nada, porque al final, pues tu tiempo vale mucho dinero y tal, pero oye, es un pequeño regalito que creo que te va a venir bien. Que yo siempre lo he tenido como, digamos, libro de cabecera, entre comillas, ¿vale? Porque sí, yo creo que también transmito matemáticas, ¿vale? También soy profesor de máster y demás, y creo que también no las divulgo, ¿vale? Las transmito, las cuento, y siempre me ha venido muy bien esto, que es dibuja fuera de la caja, se lo digo a la comunidad también, y esto es para no solamente, porque narrado eres un crack, pero no sé si a lo mejor también te puedes apoyar en dibujos, ¿vale? Para contar un proceso. Entonces creo que es un detalle bonito que quería tener contigo, y si el día de mañana lo abres, pues oye, pues acuérdate de mí, simplemente ya está. Abriré esa caja. El libro que le he regalado a Eduardo y que quiero recomendaros se llama Dibuja fuera de la caja, de Natalia Tomasini, y parte de una idea muy clara: usar visual thinking y storytelling para sacar a la luz lo que de verdad está pasando dentro de un proceso. La mayoría de los procesos fallan no porque estén mal diseñados, sino porque nadie los ve ni los entiende. Dibujarlos, contarlos y alinearlos cambia todo. Y esto, llevado a la ciencia, es clave. Un experimento
Un modelo matemático o una investigación también son procesos. Si no sabes explicarlos de forma clara y visual, se quedan encerrados en una libreta o en una gráfica ilegible. Esto no es contenido promocional. No me llevo nada por decirlo. Aunque si la editorial tiene a bien mandarme un par de millones de euros, yo no les haría un feo. Venga, vamos a meternos ya en temas de educación, ¿vale? En temas ya más lectivos. Entonces, hablemos, la comunidad pregunta. María Más nos ha preguntado que al final, cuando te has metido, es verdad que tú ya estabas, es que no le quiero llamar divulgar porque me vas a echar la bronca, le quiero transmitir. No, pero está bien, nos entendemos. Cuando tú ya has empezado con temas de divulgación y demás, es verdad que lo hacías más, como has comentado, en tablas y demás, pero, claro, te metes en el gran monstruo de la televisión, que es una cosa muy aparte. Y además, bueno, en unos horarios que, por lo menos, ya Televisión Española ha tenido la decencia de meterte en un horario más decente, ¿no? Y que del cual... Esa franja se llama prime time. Es la franja de 9 a 11, una cosa así, es el prime time. Ahí estamos. Efectivamente. Y bueno, pues has tenido, atrás tenías presentadores como Goyo Jiménez o Ángel Martín, que la verdad, ellos como presentadores eran muy buenos, pero yo creo que tú has marcado un después por el hecho de ser matemático, por el hecho de saber de lo que te están hablando, ¿vale? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué has aprendido? ¿Realmente has aprendido nuevo con el gran monstruo televisivo que has tenido o sigues igual? Muchísimo, claro, porque... en varios sentidos. He aprendido mucho en varios sentidos. Primero, se hizo una apuesta muy fuerte cuando empezó la 5ª temporada de Órbita Laica, en la que la apuesta era vamos a que la ciencia se cuente por sí misma, que no necesitemos llevar famosos ni como presentadores ni como invitados. No solamente fue el hecho de que había un científico al frente del programa, sino que todos los colaboradores eran científicos y científicas también, y no había invitados famosos. En las 4 primeras temporadas sí que los había. Siempre había, cada día venía un famoso a hablar de cosas suyas, pero además se le contaban cosas de ciencia. Entonces ahí hay un, no sé si es un peligro o no, pero hay una lección sencilla de hacer, que es la de contarle al famoso cosas curiosas que le vayan a sorprender. Y la ciencia es algo más que cosas curiosas que sorprenden. Es algo más que pequeños experimentos, sin nada que deslucir a eso, ¿eh? También es eso la ciencia, y eso también es bonito y es una cosa curiosa, ¿no? Pero es algo más. Entonces, la apuesta que se hizo fue que la ciencia se contara a sí misma. Es decir, quiénes somos los que hacemos ciencia, cómo la hacemos, qué miedos tenemos, qué ilusiones tenemos, qué tipo de cosas, ¿no? Y eso fue lo que conformó el programa desde su 5ª temporada, que es la primera que yo presenté, y fue una apuesta fuerte. Entonces, yo ahí aprendí, lo primero que aprendimos, y lo aprendimos todos, es que eso puede llegar al gran público. Eso contado sin pretensiones, sin altanería, y lo cual no quiere decir que sea sin rigor, ¿eh? Eso, pues, es un primer aprendizaje. Eso no quiere decir que el mensaje no sea riguroso, que no sea correcto y tal. Yo muchas veces pongo este ejemplo, el otro día lo puse en clase con unos estudiantes de máster. Yo le pedía, no lo vamos a hacer ahora porque esto queda grabado y tal, pero si yo le pido a alguien su número de teléfono, igual me lo puede dar, no sé cómo lo das tú, si lo das de 2 en 2 cifras o de 3 en 3 cifras. Hay gente que dice, bueno, mi teléfono es el 623 31 31, lo que sé, depende, ¿no? Cada uno tenemos nuestro ritmito. Y si estás en esta especie de llamadas telefónicas, ¿no? Bueno, sí, su teléfono es el 6.133.000, no lo reconoces. Dices, a ver, espera, y lo vuelves a tu forma y entonces sí, vale, el contenido es exactamente la forma de decirlo, eso es diferente y llegamos a no reconocerlo porque estamos tan acostumbrados a nuestra forma que ni siquiera reconocemos algo tan familiar como nuestro número de teléfono o nuestro DNI, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que hacemos en Órbita Laica es un poco eso. El contenido científico no tiene nada que decir de un libro de texto o de un libro de divulgación. Es la forma de contarlo que es un poco diferente y entonces vimos que la ciencia contándose a sí misma tenía el suficiente poder de entretenimiento como para estar en prime time y haciendo unos números de audiencia muy buenos. La segunda cosa que aprendí es cómo funciona la televisión. Me pareció un mundo fascinante, el rigor con el que se hacen las cosas, la meticulosidad con la que se hacen las cosas, la cantidad de personas que hay que coordinarse, cada una de ellas
mirando porque su parcela quede lo mejor posible, la labor que tiene un realizador, un director, la gente de producción, para mí fue un aprendizaje precioso y a mí me gusta mucho aprender de cosas nuevas y cuanto más alejadas estén de mi entorno habitual, mejor. Mejor, pero no por un prurito así de quiero saber mucho de muchas cosas y cuanto más raro y más excéntrico suene, mejor, sino porque uno está acostumbrado a que la ciencia funcione así. Cuando uno es capaz de aprender de cosas que están distantes, entonces es cuando es capaz de establecer conexiones creativas, que es cuando la ciencia avanza, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy llamativo conocer mundos que son muy ajenos a mi pizarra y mi despacho y mis estudiantes y mis papers, ¿no? Entonces, eso, y luego también uno aprende sobre sí mismo mucho porque yo soy una persona, por mi trabajo, aunque pueda parecer lo contrario, yo cuando estoy en el público, en la cámara de derivando, o la de metálica, pues soy un personaje que está delante de una cámara. Cuando estoy yo en clase o mi trabajo es esencialmente solitario en muy buena parte de él, otras veces es comunitario en cuanto que trabajamos juntos con otros matemáticos o con estudiantes, pero no es un trabajo en el que uno necesite ni hablar alto ni ser protagonista de nada, más bien al revés. El protagonista es el conocimiento que estamos tratando de adquirir y uno se esconde un poco ahí, ¿no? Y hay una barrera. Y sin embargo, en el programa no, es al revés, yo tengo que ser el centro y tengo que asumir que soy el centro. Y eso también es un aprendizaje para uno mismo. Y entonces, para mí la experiencia en televisión es muy enriquecedora. La televisión tiene sus cosas menos positivas, más o menos negativas, como cualquier ámbito humano, pero desde luego a mí me sigue resultando muy interesante, porque es un mundo que me sorprende mucho. Y las relaciones que se dan dentro de ese propio mundo me sorprende, como supongo que como todo mundo, más o menos cerrado, más o menos independiente, pues sorprende a alguien que llega desde fuera. Me imagino que pasa lo mismo en el deporte profesional o entre la gente que es músico de una gran banda o cosas así. Son mundos que sorprenden a los de fuera. ¿Cómo llevas la fama? A esto te lo pregunto yo. Porque claro, al final eres famoso. O sea, Sí. quieras que no, pues todo el mundo te conoce. Me sorprenden muchas cosas. Sí, me sorprenden muchas cosas. Por ejemplo, yo entiendo que la fama es o sea, el ser famoso, que me conozcan por la calle y tal. Y el mío es un caso, como dicen mis amigos, tú eres una celebrity de proximidad. O sea, de kilómetro cero. Que no, yo no soy Rosalía ni Messi. O sea, que esa gente no puede salir a la calle. Yo puedo salir a la calle y estar tranquilo, ¿no? Lo que te decía era que me dicen mis amigos como celebrity de proximidad, ¿no? Celebrity de kilómetro cero, me dicen. Yo puedo salir a la calle tranquilamente y habrá gente que me salude y tal. Y normalmente la gente me dice cosas positivas. No hay polémica en lo que yo hago. No hay una cosa que me dice. ¡Ah! Aunque hay gente de ciencia que la tiene, ¿no? Pues, por ejemplo, la gente que se dedica a la meteorología, por desgracia, reciben mucho odio de muchas personas y amenazas personales y cosas así. Es bastante triste eso, ¿no? Que se llegue a lo personal en eso. Entonces, bueno, por ahí bien. Es verdad que a veces no lo entiendo mucho, o sea, el hecho... yo no entiendo, por ejemplo, que haya gente que quiera ser famosa, que su intención sea, a través de la actividad que sea, su intención sea ser famosa. Yo entiendo que ser famoso, ser conocido por una actividad es una consecuencia de esa actividad y de que esa actividad llegue a mucha gente. Vale, y eso es, de alguna forma, y lo digo sin ninguna amargura, un precio a pagar. Es decir, bueno, pues yo si pudiera elegir, pues probablemente no, o sea, es agradable que la gente te salude y te valore, pero no es algo que uno busca. No hace las cosas por eso. Pues me sorprende que haya gente que lo que busque es eso, sin lo anterior. Busque ser famoso, pero les dé un poco igual cómo, ¿no? Eso me sorprende. Y luego también, pues no sé muy bien qué es lo que hace la gente con tantas fotos que se saca conmigo o con otros famosos, ¿sabes? No sé muy bien. Se la pone en un marco en la mesilla, la enseña a los familiares, no sé, no tengo muy bien, muy claro qué es lo que yo me hago las fotos con quien haga falta y feliz de la vida, pero cualquier día va a haber un complot de vudú contra mí y ya verás tú qué lío. Bueno, oye, ahí cada uno es su gusto. Sí. Mar Fernández, matemática. Bueno, la chica que he preguntado antes también era matemática, dedicada a la investigación de mercados. Esta chica que te pregunta ahora también es matemática, se dedica a la educación. Mar Fernández me pregunta que ¿cuál es tu matemático favorito? Con el que te irías a cenar y le harías alguna preguntilla. ¿Vivo o muerto? It doesn't matter. Eso es tu problema. Hombre, de entre los vivos, probablemente el mejor matemático vivo es Terence Tao, que está en Berkeley, en Estados Unidos. Yo creo que él es de origen australiano y es un matemático muy, muy prolífico y en muchas áreas muy variadas. Es una persona muy interesante. Creo que ha de ser muy interesante hablar con él. Terence Tao nace en Australia en 1975.
De padre pediatra y madre profesora de matemáticas, en casa el estudio y la curiosidad eran algo más que natural. A los 2 años ya sabía leer, a los 9 estaba en la universidad y a los 24 ganó la medalla Fields, que es el premio Nobel de las matemáticas, porque aprendió a moverse por ellas como quien conoce una ciudad entera y no solamente una calle. Mientras otros matemáticos se especializan en un único problema, él entiende cómo encajan muchas piezas distintas. Su trabajo consiste en encontrar patrones profundos y usarlos para explicar comportamientos complejos, desde números hasta ecuaciones que describen el mundo real. No es solo resolver, es dar métodos, dar herramientas. Por eso su premio no reconoce una solución concreta, sino algo más difícil de medir: haber enseñado a toda una generación a mirar las matemáticas de otra manera. En lo personal es todo lo contrario a un genio excéntrico de película. Es tranquilo, es humilde, es casi tímido. Él dice que se siente normal rodeado de otros matemáticos, aunque objetivamente no lo sea. De hecho, él mismo dice que su mayor talento no es la genialidad, sino una disciplina brutal para pensar durante horas sin rendirse. Por si os interesa, tiene un blog muy famoso donde explica matemáticas avanzadísimas con una naturalidad pasmosa. Es muy famoso por responder correos de estudiantes anónimos con cercanía poco habitual en alguien de su nivel. Sin duda alguna nos encontramos ante el cerebro de este siglo. Dentro de los matemáticos de la historia hay muchos, porque las épocas de ellos son muy diferentes, probablemente por su creatividad y por la versatilidad de sus resultados y por su ingenuidad, de alguna forma, Euler o Euler sea mi matemático favorito. Si a esa versatilidad y a esa capacidad increíble de profundidad, o de profundidad y de crear campos nuevos, le unimos un rigor y un carácter un poco complicado, pues es Gauss. Gauss probablemente es una de las personas que más ha contribuido, ahí lo tienes, que más ha contribuido a las matemáticas y no solo a las matemáticas. Mientras que Euler era más un jugador de las matemáticas, era alguien que se divertía, que creaba sin mirar atrás, ¿no? Gauss era más prudente, mucho más sólido. Entonces yo creo que es una mezcla, el hijo de Gauss y Euler, pues ese sería. Luego está Emmy Noether, que para mí fue muy importante en mi biografía de Emmy Noether, porque fue gracias a unos de sus teoremas que entré a álgebra abstracta y eso me maravilló. Y luego Emmy Noether, en una época muy difícil para ella, para la humanidad en general, pero para ella en concreto, por ser mujer, supo, y además fue por ser mujer, quiere decir que no es una cosa accesoria. Muchas de las dificultades que tuvo fue por el hecho fortuito de ser mujer, ¿no? Ella supo realmente crear o darse cuenta de la profundidad que tenía las matemáticas abstractas que habían empezado a crear Galois, el álgebra abstracta, Dedekind y Hilbert incluso, que fue contemporáneo suyo, y ella creó, por un lado, el teorema más bonito que existe en la física matemática, en la física, y el área al que yo me dedico, que es el álgebra abstracta. Así que Emmy Noether, desde luego, tiene que estar en esa trimurti. Emmy Noether nació en Alemania a finales del siglo XIX, en un mundo donde a las mujeres no se les permitía enseñar matemáticas en la universidad. Y para colmo, con la llegada del nazismo al poder en Alemania, fue expulsada de la universidad y perdió su trabajo de un día para otro. Era judía. Tuvo que huir a Estados Unidos para salvar su vida. Aún así, investigó durante años sin sueldo y sin reconocimiento, simplemente porque no podía dejar de pensar. Dicen que Emmy Noether creó el teorema más bonito de la física. Imagínate una mesa de billar. Da igual si juegas por la mañana o por la noche, o si mueves la mesa a la izquierda o a la derecha, las reglas del juego nunca cambian. Si golpeas una bola, no se va a parar sola por arte de magia. Sigue moviéndose porque el juego es coherente consigo mismo. Eso es lo que descubrió Emmy Noether, que cuando las reglas no cambian según el momento o el lugar, hay cosas que se conservan. En el billar es el movimiento. En el universo la energía. Nada se mantiene por magia. Se mantiene porque el universo juega limpio. Su idea es tan simple como profunda. Cada ley de conservación del universo existe porque hay una simetría detrás. Si el tiempo es simétrico, la energía se conserva. Si el espacio es simétrico, se conserva el movimiento. Nada se mantiene por casualidad. No es una fórmula. Es una forma de mirar. Te explica por qué el universo no se rompe, por qué hay orden debajo del caos y por qué las leyes no son caprichos sino consecuencias. El propio Einstein dijo que ella era uno de los mayores genios creativos que había conocido. Y no exageraba. Emmy Noether no buscaba fama ni aplausos, es más, demostró que hay ideas que ni el odio ni la persecución pueden detener, y al hacerlo, ayudó a explicar por qué el universo funciona como funciona.
Pues nada, le incluimos y hacemos un X-Men, porque eso sí que sería un X-Men. Lo que saliera... Sí, con Hilbert de Doctor Xavier. O de Profesor Xavier. Un doctor en matemáticas llamado Felipe Rivero que trabaja en la Universidad Politécnica de Madrid, que no me confunda, ¿vale? Me pregunta que qué opinas tú de la carrera postgraduarte en matemáticas, de la carrera desde que te gradúas hasta que consigues tu plaza, y que qué te parece el sistema de acreditación para conseguir las plazas. Y esto, si crees que te está metiendo a Felipe en un jardín, le decimos que no hay respuesta y ya está, ¿eh? No, por suerte tengo años ya para que ese jardín me dé un poco igual. Entonces, en otro momento a lo mejor sí. Bueno, es una carrera de obstáculos. Yo creo que es una carrera con demasiados obstáculos. Creo que venimos probablemente de una cultura en la que no solamente hay que demostrar una valía académica, sino que hay que hacerlo en un contexto en el que se tendía a obtener puestos, no necesariamente alineados, ¿no?, con la valía académica. Esos son unos tiempos que pasaron hace mucho ya. Entonces, a partir desde hace mucho tiempo, en general, la calidad media de los matemáticos, de las matemáticas en España y de los científicos en España es muy aceptable, es muy buena, pero seguimos teniendo un exceso de controles, un exceso de verificaciones, que está bien. A mí me parece que uno, cuando tiene un trabajo, debe ser verificado ese trabajo periódicamente, me parece que eso está bien, pero me parece que además debe tener una cierta contrapartida, ya sea en cuanto a unas buenas condiciones materiales de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces nos vemos impelidos a dedicar un porcentaje muy alto de nuestro tiempo a labores administrativas o burocráticas que si tuvieran mucho sentido, pues bien, pero hay veces que no se lo vemos del todo, y eso es una dificultad porque es muy desmotivador. No sé si es tanto el mal, es tanto el tiempo que dedicamos como la desmotivación que produce. Entonces, yo creo que tendría que haber más estabilidad, más recursos para que la gente investigara y hiciera carrera dentro, porque claro, uno cuando se gradúa de matemáticas puede ir a muchos lugares. Entiendo que la pregunta se refiere a la carrera académica o a la carrera científica. Sí. Entonces, la carrera científica yo creo que sí, que hasta que uno no se estabiliza bien, y eso en otro tipo de ámbitos ocurre mucho antes, pues no tiene unas buenas condiciones de trabajo. Y por el camino se queda mucha gente muy buena. Entonces hay gente que hasta voy a poner ejemplo, los 43, 44 años no se estabiliza en un puesto. Entonces, ir viviendo con incertidumbre permanentemente, cuando tu trabajo es todo lo contrario, tu trabajo necesita asentamiento, pues, y generar grupo y todo eso, pues es una dificultad. Entonces, yo creo que eso sí que hay, no es una cuestión solamente de dinero, que también, es una cuestión de organización de la carrera científica, y que prime más un poco la estabilidad y las condiciones, digamos, de libertad y de tranquilidad en el trabajo cuando uno está en sus años, o en algunos de sus años más productivos. Por ejemplo, en matemáticas, entre los 25 y los 35 nos estamos perdiendo contribuciones de mucha gente, porque están viendo a ver cómo publican un artículo o dos en vez de uno, porque le da más puntos para la siguiente plaza, que la siguiente plaza a lo mejor es un contrato de 2 años cobrando 1.000 euros al mes. Una persona que está en la élite mundial en su disciplina. Pues eso no puede ser. En cuanto uno puede, muchas veces se va afuera porque las condiciones son mejores, y es difícil que gente de fuera venga aquí por las condiciones. Hay gente que vendrá, pero casi siempre es por otras razones. La conocida fuga de talento, ¿no? De la que siempre hablamos en todos los sectores. Sí, ocurre en todos los sectores, y es verdad que no acabamos de creernos que podemos tener una infraestructura que sujete todo esto. Y se basa, de alguna forma, en la administración tiene que generar un poco más de confianza en la gente que trabajamos en ella. Te entiendo. Ya por último, Eva de Lucas nos pregunta que ¿por qué crees que las matemáticas tienen también matemática, por cierto? Es que me han escrito, o sea, he seleccionado las preguntas y da la casualidad que son todos matemáticos, o sea, no... Bueno, Eva de Lucas nos pregunta que ¿por qué crees que las matemáticas tienen tan mala reputación? Es decir, esto típico de todo el mundo sabe lo que es el sujeto y el predicado, y todo el mundo asume que tiene que saberlo, pero cuando les hablas de un logaritmo, o cuando les hablas de una ecuación bicuadrática, o cuando les hablas de ese estilo, es como, ¿y esta para qué me sirve a mí? Y sí, yo creo que sí te sirve, o sea, pero bueno... Bueno, hay una cosa paradójica ahí, porque las matemáticas tienen, de alguna forma, cierta mala reputación y cierta buena reputación por otro lado. Es como que ahora la gente está dándose cuenta de que las matemáticas sirven para todo, y los matemáticos son súper apreciados en el mundo de la empresa. Nosotros ahora mismo, los grados en matemáticas tienen unas notas de acceso altísimas porque la tasa de empleo es altísima. Entonces la gente ahora mismo
como dirían, ¿no? Nos las quitan de las manos. O sea, hay gente que antes de acabar su trabajo fin de grado ya está contratada y de hecho hay dificultades para que acabe el trabajo fin de grado, pues porque está en una empresa cobrando probablemente más que yo haciendo trabajo de matemáticos, ¿no? Entonces, por un lado tiene muy buena fama en ese sentido y por otro lado, y también tenemos un cierto prestigio la gente que nos dedicamos a las matemáticas como, wow, vosotros sabéis cosas que los demás no sabemos y en lo oscuro domináis el mundo. Y es cierto. Pero, sin embargo, las matemáticas escolares pues no tienen esa fama. Y, en mi opinión, no tienen esa fama, o sea, tienen esa mala fama porque no hemos sabido transmitir qué tiene que ver aquello que doy en clase con cualquier otra cosa, con lo que sea. Porque yo no sé muy bien para qué sirve la poesía, pero la tengo en un contexto histórico, de historia de la literatura, la puedo conectar con las cosas que siento. Sin embargo, las matemáticas, uno has nombrado los logaritmos. ¿De qué siglo son los logaritmos? ¿Quién los inventó? Los inventaron los griegos. Son del siglo XIX, los manejaba Gauss. Son medievales. ¿Por qué alguien decidió que iba a inventar una cosa llamada logaritmo? ¿Para qué? ¿Por qué alguien decidió que eso lo tenían que aprender todos los adolescentes de 14 años de todos los países del mundo? ¿Por qué? Ha de haber alguna razón. Y esa razón no la explicamos, no la contamos. No decimos nada de eso. La ecuación cuadrática, la solución está, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, que resuelve la ecuación cuadrática. ¿Eso de qué época es? ¿Desde cuándo se tiene esa fórmula? ¿Quién la hizo? La hicieron los griegos, la hicieron los árabes, es renacentista, es del siglo XIX, la conocía Gauss, es de Euler. Ni idea, ni idea. Pero ni idea nuestros estudiantes y ni idea probablemente nuestros profes. Porque es algo como que no nos preocupa. Y sin embargo, el contexto en el que se dan las cosas explica mucho, motiva mucho y te hace entender por qué alguien ha considerado que en el bagaje cultural que ha de adquirir una persona para completar su educación, digamos, ¿no? La educación, son muchas cosas la educación que recibimos obligatoria, pero una de ellas es el constatar el legado de los que nos precedieron y de aquel legado de los que nos precedieron, cuál hemos considerado que merece la pena transmitirse. Bueno, pues desde hace décadas consideramos que vale la pena transmitirse los logaritmos. ¿Por qué? Bueno, yo pongo ese caso como puedo poner otros, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver con nada en la vida? Y entonces yo creo que esa es una de las carencias más grandes que tenemos, el contexto de aquellas cosas que vemos en clase. Parece que la clase de matemáticas comienza y termina dentro del aula de matemáticas, y eso casi solo le pasa a las matemáticas, y es difícil encontrárselas fuera. Ahora, por suerte, pues parece que nos suena algo, tenemos como un eco, que si la ciencia de datos, que si la estadística, la inteligencia artificial, los ordenadores tienen que ver con todo esto, y de algo bueno servirá saber todas estas cosas. Pero yo creo que debemos hacerlo de forma más explícita todavía. Querido oyente, entiendo que estarás pensando, bueno, pero ¿para qué sirve esto de los logaritmos neperianos que al final ni Eduardo ni Juanjo me lo han contado? Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillito. Imagínate que vas por la carretera con tu coche. No seas flipado, con tu coche. Y quieres saber cuál es la relación que tienes entre la velocidad y tu consumo. Ahí aparece el famoso logaritmo neperiano, porque nos explica el concepto de la no linealidad. Fíjate en estas dos gráficas. En las dos aumenta la velocidad lo mismo, 20 km por hora. En la primera, pasar de 80 km por hora a 100 apenas supone unas 10 unidades más de gasto, pero en la segunda pasar de 120 a 140 gasta casi el doble. El ser humano tiende a pensar siempre en proporcionalidad, pero en este caso no la hay. Si esto fuera lineal, ambos saltos deberían costar lo mismo, pero no lo hacen. Eso significa que cada incremento es más caro que el anterior. No estamos sumando esfuerzo, lo estamos acumulando. Y cuando eso pasa, ya no sirve pensar en cuánto más. Hay que pensar en a partir de dónde. El logaritmo neperiano no te dice cuánto gastas, te dice cuándo el sistema deja de ser razonable, es decir, la medida inversa. ¿Cuánta velocidad tengo que llevar para no tener un consumo desmedido? Voy a hacerte preguntas personales, porque la gente quiere saber de ti. A ver qué te parece. ¿Qué le habrías dicho? ¿Cómo habrías tratado a una persona como yo, por ejemplo, que el primer año de su carrera se presentó en el primer cuatrimestre y suspendió todos los exámenes? ¿Cuál habría sido, si hubieras ido a ese yo pasado mío, qué me habrías dicho? Bueno, hay gente que está en esa situación por circunstancias distintas. Y hay gente que suspende todo de forma distinta y por causa distinta, ¿eh? O sea, yo he tenido alumnas que suspendieron todo en el primer semestre y que es que no pintaban nada allí, porque no
No tenían gusto por eso, no tenían intención de eso, habían caído ahí más o menos por casualidad. Recuerdo una chica que había hecho un test de Facebook que era ¿qué carrera tienes que estudiar? Pues después de hacer el test de Harry Potter hizo este y se metió a matemáticas. Que ojalá hubiera caído en otra, porque claro, sufrió como una perra la pobre. Entonces, claro, todo no se enteró de nada y no solo es que no te enteres de nada, es que te piensas que eres tonto. Pero no era culpa suya. Era culpa de que, pero en parte sí era culpa suya por haberse metido sin ni idea de dónde se metía. Pero claro, ya no había tenido formación en matemática de bachillerato, entonces, claro, todo eso le sonaba chino. Y luego hay gente, pues, que está dentro de un proceso de adaptación. Y ahora mismo hay muchos estudiantes de nuestros grados de matemáticas. Si hay alguno escuchándome ahora, va a venir febrero y va a haber valles de lágrimas auténticos en todas las facultades de matemáticas de España. ¿Por qué? Porque viene gente del bachillerato. Ahora mismo tenemos un bachillerato, no solo en matemáticas, sino en general, muy orientado a la selectividad. La selectividad es aprobar un examen. Entonces tú aprendes a aprobar un examen. Y en parte, pues dependerá ya de tus profes, del sistema y tal, te llevas algo de aprendizaje. Una vez ya que te pones a probar un examen, pues te llevas algo de aprendizaje. Pero tú estás enfocado a aquello que te van a preguntar, no tanto a la materia. Y sin embargo, cuando llegas a una carrera, sea matemáticas, sea la que sea, pero en concreto matemáticas, el foco está en el aprendizaje, en la materia que te llevas, ¿no? Entonces, claro, la forma de preguntar, los exámenes son distintos, la forma de estudiar es distinta, el acercamiento a la materia es completamente distinto. Y cuando uno ha sido sobresaliente en aprobar exámenes, buena parte son también sobresalientes en aprender, pero hay otros que no. Y esa gente se va a llevar un golpe gordo porque va a necesitar acomodarse a otra forma de afrontar el conocimiento. Entonces, bueno, no es que sean ni peores ni mejores, ni más tontos ni más listos que otros, pero necesitan un periodo de adaptación, y ese periodo de adaptación, en este mundo en el que vivimos, en el que la universidad funciona a cuatrimestres, pues 4 meses o 5 meses no son tiempo suficiente, y el ambiente sociotecnológico que tenemos, que prima lo inmediato, pues no ayuda tampoco, porque ahora mismo nuestra forma de relacionarnos, incluso mediatizada por las redes sociales, por los móviles, prima mucho lo inmediato. Todas nuestras acciones tienen un efecto inmediato. Y aquí hay cosas que ocurren al final de un proceso que va a llevar meses y que va a llevar tiempo y que vas a tener que pasar por él. Entonces, pues, si el tuyo era uno de estos casos, pues la cosa es paciencia, confianza y trabajo y relativizar un poco eso. O sea, los primeros exámenes de la facultad no son un designio de quién eres tú. Mira, pues hay quien necesita, por su bagaje anterior, por su valía y por muchas cosas, necesita un periodo de adaptación y hay gente que necesita otro. Y bueno, pues hay que hacer ese periodo. Lo bueno que tiene ahora la gente que está viniendo a las facultades de matemáticas es que son bastante resistentes. Entonces, gente que dice, bueno, tienen todavía, como vienen con notas muy altas, tienen todavía ese marchamo de decir, bueno, yo valgo para hacer cosas. Entonces, esto es un revés. Venga, vamos a por ello. Entonces, hay menos abandono, por ejemplo, que antes, y eso es buena señal. Pues ya podrías haber aparecido hace 20 larguísimos años y haberme dicho esto, porque de verdad que fue un valle fue uno de los peores momentos que pasé. Ocurre todos los años, eso ocurre todos los años, sí. Para mí fue terrible. ¿Eres friki de cosas así? ¿Te gustan los cómics de Marvel, DC, cosas de este estilo, de la Guerra de las Galaxias y todo eso? ¿O no te va mucho? Sí, lo disfruto todo eso, pero no soy friki en el sentido de, no soy muy fan obsesivo. Yo creo que el friki, por definición, necesita un cierto grado de obsesión y yo no lo tengo. Si de algo soy un poco friki, es posible que sea del heavy metal, death metal, todo ese tipo de música. Ahí sí que soy algo más obsesivo en eso, me gusta mucho y me gusta conocer bandas, música, tal, todo eso. Lo otro lo disfruto mucho, del cómic disfruto mucho y disfruto mucho de la literatura en general, me gusta muchísimo leer.
Justo esa es la pregunta que te iba a hacer, me la has puesto votando. Mira, si yo me gustaría regalarle a la persona que va a venir en el siguiente podcast, es una autora que está arrancando y demás, me gustaría regalarle uno de tus libros, uno de tus 4 libros, y me gustaría regalarle el que más cuente por qué las matemáticas nos ayudan y nos sirven y demás, porque esa conversación del logaritmo y demás la hemos tenido, ¿vale? Entonces, ¿cuál me recomiendas de los 4? Los cuatro no son tan caros, así que Ahí está, muy bien. Así. El préstamo y el capaz de los 4. No lo sé, claro, son muy diferentes. Entonces, el que más va un poco en esa intención, y aunque probablemente sea el más ingenio, porque fue el primero que escribí, es Inteligencia Matemática, y que es el que ha sido el mayor éxito de todos. Inteligencia Matemática yo creo que va por la edición 25, una cosa así. Luego, Apocalipsis Matemático es derivando el libro. Entonces ahí vas a encontrar cosas muy diferentes. Un poco de macarrismo y ya está. El árbol de Emi, pues ahí vas a ver una biografía así como novelada, muy ligerita de leer. Hice el esfuerzo porque sea bonita de leer, de Emi Netter. Y luego tengo ahí unos hilos de Twitter, de lo que era Good Old Twitter, de los 3 chanchitos explicando cosas de otras matemáticas aparte de Minetter, entonces vas a poder conocer un mundo bastante variado y bastante desconocido. Y el último que escribí es al aprendizaje. Invitación al aprendizaje. En Invitación al aprendizaje lo que hablo es sobre qué sabe la ciencia de cómo aprende nuestro cerebro y cómo podemos utilizar eso para aprender mejor. Entonces es realmente, hay cosas que, esto es un libro, digamos, de donde recojo mucha evidencia científica, ¿no? Que científicamente se sabe que funcionan mejor que otras. Científicamente significa estadísticamente, o sea, no hay casos espurios, como bien sabes, y hay colas, ¿no? En las distribuciones, pero es algo que en general se sabe que funciona mejor. O sea, hay varias cosas que se sabe que funcionan mejor que otras para aprender, y luego como una vida de aprendizaje es una vida más feliz que una vida que no aprende. Vale, si te parece, gracias por lo de los libros. Yo te he de reconocer que no sabía que los tenías escritos y yo te sigo bastante, pero al terminar de documentarme para hacerte la entrevista me he dado cuenta que tenías esos libros, así que los tengo pendientes de leer y los leeré, los compraré. Soy mal vendedor. Están bien todos, sí. Bueno, a todos mis invitados les hago un quiz final, ¿vale? Y con esto ya si quieres cerramos. Para ver si realmente sabes tanto de matemáticas como dices en tu canal o no. Fíjate que me estoy poniendo serio, que me estoy poniendo hasta las gafas, ¿eh? O sea... Y levantando el dedito. Está feo, eso sí. A ver, ahí vamos con la primera pregunta, ¿vale? Son 4 o 5 preguntas. ¿Has visto qué estadístico, eh? 4 o 5, no. Venga, el día 19 de enero de 2038 será el día que los servidores viejos se rompan. ¿Por qué? Te doy varias opciones, ¿vale? Si quieres. La A, porque el contador del tiempo de los sistemas Unix se desbordará. El famoso número 2407 millones, un número larguísimo. La B, porque Windows confundirá los siglos como ya hizo con las tildes y las impresoras. C, porque en 2038 se acaba oficialmente la versión gratuita del tiempo y hay que renovarla por suscripción. Y D, porque Andy y Lucas sacarán un disco compuesto por Miguel Bosé que hará alzarse a las IAs contra los hombres. Bueno, Andy y Lucas han reñido, así que la última no. Lo del tiempo gratuito no, me consta que el periodo se extiende. La de Windows tampoco, porque casi no hay servidores Windows. Así que apuesto porque el contador de tiempo Unix termina en esa fecha. Correctísimo, o sea, y además hay un vídeo tuyo en Derivando hablando de esto, creo que o lo leí, no, es tuyo hablando de este número, ¿no? Sí, es el número más grande que se puede poner con 32 bits. Napoleón, cuando le preguntó a Laplace por qué no mencionaba a Dios en su libro, en La mecánica celeste, ¿qué crees que le respondió Laplace? Te doy varias opciones si quieres, ¿vale? A Laplace lo que es de Laplace y a Dios lo que es de Dios, refiriéndose a la gran frase de Julio César, que además los dos les gustaba muchísimo. B, el universo ya tiene demasiadas variables, están ya explicadas. C, señor mío, no he necesitado esa hipótesis. Y D, ¿pero por qué no te callas? A Napoleón era difícil decirle que se callara.
La respuesta es la C. No he necesitado esa hipótesis. Está guay esto porque Laplace, además, hay un concepto que os invito a la gente que estéis escuchando, que es el demonio de Laplace. Buscad ese concepto porque os va a explicar mucho qué concepción de la física tenía Laplace, pero efectivamente él no necesitó esa hipótesis. Qué bueno. Pues esa, por ejemplo, tampoco me la sabía, así que ahora me toca buscarlo. Y a lo mejor me ha sacado un vídeo curioso de los que hago en el canal. Un profe siempre te va a responder con otra pregunta. Está muy bien saberlo. ¿Cuál es la frase real que escribió Fermat en el margen de su libro de aritmética? 1. Por fin, tras años de lucha, he encontrado la demostración. B. He descubierto una demostración verdaderamente maravillosa de esta proposición, pero este margen es demasiado estrecho para contenerla. C. Nadie entenderá esto en 100 años. Y D. Terminad vosotros la demostración en casa, que esta es trivial. Esto hay que ser matemático para entender esta broma. Sí, profe. Eso puede ser profe para la última hay que ser profe para hacerla. No, la respuesta correcta es la B. Fermat, en el famoso teorema de Fermat, ¿no? Que dice que no existen unos números A, B, C y N enteros positivos, tal que A a la N más B a la N sea igual a C a la N, salvo que N sea 2. Cuando N es 3, 4, etcétera, no es. Él creía que probablemente, él creía que tenía una solución, pero probablemente era una solución incompleta. Es lo que la comunidad cree. Que él pensaba que tenía una solución, pero era demasiado extensa para ponerla en el margen. Fermat era un genio. Fermat era un genio. Es el príncipe de los aficionados, le llaman, porque él de profesión era abogado. Pero era buenísimo, era un buenísimo matemático y tiene unos teoremas maravillosos. Como siempre pongo deberes en cada respuesta que estoy dando, pues voy a poner otro más. Y es que os miréis el precioso teorema de Navidad de Fermat. Ya que se acercan estas fechas, pues os hacéis un autorregalo con el teorema de Navidad de Fermat. No me acuerdo de esto, o sea, fíjate cómo estoy, no me acuerdo de ello. Sé que la demostración se hizo como 250 años después, en el 97 se demostró, sí. Y la demostración era como unas 100 hojas aproximadamente. Sí, es una demostración muy técnica además y yendo a unas matemáticas que no existían ni por asomo en tiempo de Fermat. Vamos, que una demostración, digamos, elemental o más que elemental con las matemáticas que existían en tiempo de Fermat. Pues la opinión casi unánime de la comunidad es que eso no existe, que es un unicornio. Vamos, que pegó una troleada a quien estaba leyendo, ¿no? Yo creo que él creía que la tenía, pero no. Seguro que había algún detalle que se le escapaba. Venga, ¿qué pidió Gauss que se grabara en su lápida funeraria? A. Un poliedro regular de 17 lados que él mismo había logrado dibujar con 19 años solo con un compás y una regla. B. La demostración pasando a polares la función de la normal, se entiende de menos infinito a infinito para que integre 1. C. Que apareciera un astrolabio, un compás y unas reglas de cálculo, claves en su carrera y su amor por las matemáticas. O D. La verdad es que el guionista de esto es muy bueno, que es mi mujer, es muy buena. Dice, o D. La letra de la canción de Rosalía Motomami, ¿sabes? Ojalá, ¿te imaginas que hubiera pedido eso y que hubiera sido un viajero en el tiempo? Pues sí, estaría increíble. Gauss pidió el polígono de 17 lados. Joder, no fallas una, No fallas una. Pero es que yo he visto la tumba de Gauss. Está en Göttingen, que es una ciudad maravillosa a la que ir a hacer unas visitas, porque puedes ver muchas de las cosas que Gauss hizo. Y no solo Gauss, ahí están, por ejemplo, los apuntes de Riemann, los de Minette. Göttingen fue un lugar maravilloso. Ahí estuvo Hilbert, estuvo Dirac, casi se inició en cierta forma la mecánica cuántica allí también. Fue uno de los tiempos dorados de la ciencia del siglo XX. Los años 20 y primeros 30 en Göttingen fueron maravillosos. Y antes de ellos, pues quien había fundado todo eso era Gauss. Y Gauss en su tesis doctoral demostró que se podía hacer el polígono de 17 lados con regla de compás. Lo que pasa es que si tú haces un polígono de 17 lados en piedra, grabado en piedra en una lápida, eso es un círculo. O sea, es que es casi indistinguible de un círculo. Entonces, sobre el papel era buena idea, pero no es tan guay. No se ve nada en la lápida, ¿no? Entonces. No es tan guay, es un círculo. Venga, a ver si te pillo ya con esta, que es la última. Venga, vamos. Venga, a ver si te tengo que pillar.
¿Qué matemático le daba de comer primero a su mujer antes de probar él la comida porque estaba convencido que lo iban a envenenar? A. Isaac Newton, que era un paranoico y un poco persona, llamémosle regulera, como persona era regulera, Newton. B. Gauss, que por un trauma de la infancia no confiaba en los cocineros. C. Kurt Gödel, el genio de la lógica que murió de hambre porque su mujer enfermó y nadie probaba la comida antes. O D. Königsberg, el de los puentes, porque por el puente que se salía antes de la ciudad no lo comentó al resto del pueblo y tenía miedo a las represalias. No sé si me he explicado bien en esta última. Sí, es gracioso porque Königsberg no era un señor, era la ciudad. Entonces, los puentes de Königsberg. Entonces esa la vamos a descartar. No, la respuesta correcta es Kurt Gödel, que efectivamente murió de inanición. Murió de inanición porque cuando su mujer, que se llamaba Adele, estaba enferma, él no probaba otra comida y no comió y murió de inanición. Es una cosa terrible. A Kurt Gödel lo tenéis en la peli Oppenheimer. En la peli Oppenheimer hay una escena, al menos una, no sé si aparece más de una vez, al menos una en la que Oppenheimer va a visitar a Einstein al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y ahí Einstein llegó a decir que uno de los privilegios de poder estar en Princeton era que podía pasear con Kurt Gödel, porque era una persona extremadamente inteligente. Era una persona muy, muy inteligente, pero que tenía esta historia, y ahí en otra de las preguntas está mezclado porque, o sea, esta parte de la respuesta, porque Kurt Gödel tenía esta especie de paranoia porque un amigo suyo de la infancia había sido asesinado o envenenado. Pues por esto él tenía esta movida. No, pues sí, eso yo no lo sabía, por ejemplo. No lo sabía. Sí. ¿Qué les pasa a los matemáticos en general de estos siglos más contemporáneos que tienen un amigo que se le muere en la infancia y se quedan chalaos en general? Bueno, hay un cómic muy bueno, ya os lo recomiendo, ya que estamos de recomendaciones. Hay un cómic muy bueno que se llama Logicomics, acabado en X, Logicomics, y ese cómic se plantea en serio la pregunta: para dedicarse a la lógica, ¿hay que estar loco o dedicarte a la lógica te vuelve loco? Entonces habla del caso de Gödel, del caso de Russell, Frege, Cantor, todos esos, y está muy bien, el cómic está muy bien, es muy chulo y os lo recomiendo. Ya tiene un tiempo, está publicado en español, yo creo que lo editó Norma, y lo tenéis ahí. Es un buen cómic, ya que yo siempre doy sugerencias de regalos de cumpleaños, Navidad, Black Friday o lo que haga falta. Es buenísimo, no, las recomendaciones se aceptan todas. Bueno, pues nada, o sea, me has dado, o sea, primero que te he preguntado y me has dado una lección de humildad terrible, o sea, no, tendría que, no, o sea, no sé de dónde sacar algo más complicado ya, o sea, no, la verdad es que la historia de los matemáticos, yo si me dedicase a hacer monólogos de matemáticos, no saldría por la tangente, o sea, es que tienen historias, o sea, es que son, a ver, es que Bueno, cualquier trabajo creativo que necesite mucha concentración lo es, ¿eh? O sea, pues si te vas a historias de músicos, compositores, etcétera, pues vete a ver. Mira qué tienes ahí detrás entre los pintores, pues también, los artistas tienen también lo suyo. Sí, totalmente. Sí, a Van Gogh, claro. Sí, totalmente. Nada, pues bueno, me he dejado la pregunta clave, que es también obligada en el canal. ¿Rolling o Beatles? Me he preguntado esto dentro de un mes y te digo lo contrario, pero hoy me voy a quedar con Beatles. Y es curioso porque yo nunca había escuchado sistemáticamente a los Beatles hasta hace un par de años. Había oído canciones de ellos y tal, obviamente, pero no me había puesto a escucharlos sistemáticamente hasta hace un par de años y la verdad es que, hostia, qué creatividad. Me ha gustado. Hombre, crearon algo, o sea, innovaron con algo genial, o sea, no puedo. Para mí, yo estoy contigo, en esta opinión. Y dentro de 2 meses seguirán siendo los Beatles. Lo tengo que decir. Los Rolling inauguraron una actitud frente al rock y eso está muy bien también, ¿eh? Eso es cierto. Eso también es completamente cierto. Tienes toda la razón. Sí. Eduardo, me tiraría contigo 17 horas, pero es que el tiempo es limitado. Entonces, ha sido un verdadero placer. ¿Crees que te has dejado algo en el tintero que quieras decir, que quieras añadir o...? No, yo creo que hemos hablado de un montón de cosas, claro, es lo que dices, podríamos seguir hablando de 20.000 cosas más, pues ojalá se dé la ocasión, pero nada, ahora me vuelvo para la uni.
Pero eso Ah, sí. nosotros un día tomando una caña, la comunidad que Claro. se fastidie. Nosotros tomando una caña sacamos curiosidades de gente. Eduardo, 1000 millones de gracias por tu tiempo, de verdad. Que te siga yendo genial, que sigas pues, en la radio, en la tele, divulgando, enseñando y que nada, que de verdad, que labores como la tuya hacen falta muchísimo más de lo que nos creemos. Así que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado de matemáticas y de ciencia en general, de gente que piensa más allá y de por qué hacerse buenas preguntas sigue siendo lo más importante. Gracias, Eduardo, por compartir tus conocimientos, responder dudas y curiosidades. Y también gracias a los que estáis al otro lado por haberos interesado tanto desde el principio. Sois la comunidad la que realmente hace al canal. Igual que es el vecino el que elige el alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Nos vemos en el siguiente episodio. Abierto hasta desvanecer. El canal que no sabías que necesitabas.